las señales muestran cada vez más que triunfante vuelve en gloria a reinar. Es la esperanza de verlo volver, lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Este es el tiempo de la juventud, tiempo de ir a Él al pie de su cruz. Los que quedamos levantemos la voz y proclamemos que vuelve el Salvador. Es el momento de unidos predicar que el triunfante Cristo viene a reinar. No desmayemos, pues el día vendrá y lo veremos en gran majestad. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. A Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Una cordial y sincera bienvenida a este siguiente tema, en el cual concluiremos el tema anterior, en el cual hablamos acerca del término la ley. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con la ley que Jesús clavó en la cruz. Ayer estuvimos estudiando que Jesús clavó en la cruz aquella ley que es una maldición para nosotros. Y alcanzamos a ver que cuando la Biblia utiliza la palabra ley, la utiliza con 4 significados diferentes. La primera de ellas es la ley de Dios, los 10 mandamientos, aquella que es espiritual, que es buena y que es aquella ley que Dios escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. La segunda, según Pablo en Romanos 7, del 14 al 25, es esta ley, que el mal está en mí. Esa ley que tiene que ver con la herencia de la tendencia al mal. Todos nacemos en este mundo heredando la tendencia al mal, y eso es una ley que se cumple en nosotros. Puede decirse que la ley de la genética, ¿verdad? Y dice que es otra ley que está en nuestros miembros. Dice que es la ley del pecado que está en nosotros y nacemos con ella. Estudiamos también ayer que también la Biblia utiliza la palabra ley cuando, por ejemplo, los fariseos le decían a Jesús: Moisés nos mandó en la ley a hacer tal cosa, en la ley de Moisés tal cosa. Y es que se refiere a la Torá. La Torá, o sea, el Pentateuco. Los hebreos, el pueblo de Israel, llamaba la ley a los primeros 5 libros de la Biblia. El mismo Jesús utilizó ese término cuando en el camino a Emaús se encontró con 2 de los discípulos que iban tristes, y dice que les dijo: oh tardos de corazón. Y dice que comenzó a mostrarle en la ley, en los profetas y en los salmos todo lo que estaba escrito de él, que era necesario que el Mesías muriera por nosotros, porque en eso consistía el plan de salvación. 3 términos llamados ley, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, ayer también que en Gálatas nos habla de aquel texto que nos dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea que una ley que nos hace pecar
inmediatamente quedamos muertos para la otra ley, porque al infringirla la paga del pecado es la muerte. Hoy vamos a ver el cuarto término ley. Hoy vamos a ver el cuarto, nos hace falta uno. Y yo quisiera que veamos varios textos. El libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 4. Y vamos a ver que también la Biblia utiliza la palabra ley para un cuarto significado. Estos cuatro significados, una vez los tengamos bien claros, podremos leer los pasajes de la Biblia donde dice la ley, y usted inmediatamente debe hacer un alto y decir, ¿cuál de ellas? ¿La primera? ¿La tendencia al pecado, la ley de Dios? ¿O la Torá? O sea, se está refiriendo a lo que está escrito por Moisés en la ley. Es más, ayer en esa parte de la ley de Moisés, hay un texto que no les alcancé a mostrar y yo quiero que leamos Deuteronomio 31, 24 al 26, antes de leer Hebreos. Deuteronomio 31, 24 al 26. Dice Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, me refiero a la tercera, la Torá, la ley de Moisés. Nunca la Biblia llama a los 10 mandamientos la ley de Moisés, nunca. La ley de Dios, los 10 mandamientos son la ley de Dios. ¿A qué llamaban la ley de Moisés? Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Hay varias diferencias entre la ley de Moisés, la Torá y la ley de Dios, la primera. Dice que esta ley fue escrita por Moisés. La ley de Dios fue escrita ¿por quién? Por Dios con su propio dedo. Moisés escribió en un libro. ¿En qué fue escrita los 10 mandamientos? En tablas de piedra. Y dice aquí que Moisés dio órdenes y dijo en el versículo 26, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová. Esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos 5 rollos fueron puestos al lado del arca, la ley que escribió Moisés. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron puestos ¿dónde? Dentro del arca, ¿ok? Así que dentro del arca, la ley de Dios, escrita por Dios con el dedo de Dios en tablas de piedra. Fuera del arca, en libros, en rollos, la ley que llaman la ley de Moisés, ¿verdad? Y que fue escrita por Moisés en libros. Es diferente. Y básicamente estos 5 libros hablaban de la historia del mundo, la creación, desde el Génesis. Todo eso fue escrito por Moisés, luego la historia del pueblo de Israel y luego todas las ordenanzas que Dios había dado a su pueblo para que las pusieran en práctica, para que su estilo de vida fuera una vida diferente a los pueblos paganos de la antigüedad, donde habían principios de vida, principios higiénicos, principios de salud, principios de alimentación, principios de negocios, principios para la guerra, principios de toda clase, de todas las distintas áreas, sobre el matrimonio, sobre la pareja, sobre la, ¿verdad? Todos esos principios para que el pueblo viviera en el desierto con un código de conducta. Entonces allí Dios le ordenó a Moisés y le instruyó para que los escribiera. Esos son diferentes a la ley de Dios, ¿está bien? Ahora bien, ahora sí vamos a ver la cuarta ley. Ahora sí, Hebreos 8, versículo 4. Hebreos 8, 4. Dice así, así que si estuviese sobre la tierra. ¿Cómo así? Vamos a entenderlo desde el versículo 1. Hebreos 8, 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, Pablo le dice al pueblo de Israel, el resumen de lo que les venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, había un santuario terrenal y el santuario celestial. Y Pablo les dice, hebreos, pueblo de Israel, pueblo de Dios, mire, en resumen,
Mira, tenemos un sumo sacerdote, no el que entra a presentarse en el arca que representa el trono de Dios, en el cual está la gloria, la Shekinah, que representa la presencia de Dios. No, nuestro sumo sacerdote entró directamente en los cielos a presentarse directamente ante el trono de Dios, no ante un arca que representa el trono de Dios, literalmente ante el trono de Dios, no ante la Shekinah, que era una luz que representaba la presencia de Dios. Él está directamente en la presencia de Dios, no en medio de querubines de oro. Él está delante de querubines que están junto al trono de Dios, que son verdaderos, son vivos. Le está diciendo: señores, ya no más lo simbólico, ahora estamos en lo real. Ministro del santuario, de aquel verdadero, el que levantó el Señor, no el hombre. Ahora, ¿ustedes se acuerdan las dimensiones del santuario terrenal? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del mapa que hablaba de las dimensiones? 100 codos por 50 codos, el atrio. El tabernáculo tenía 30 codos por 10 codos, de los cuales 20 codos por 10 era el lugar santo, y 10 codos por 10 codos era el lugar santísimo. ¿Qué había alrededor? Tablillas de oro y ángeles esculpidos allí, y querubines en el velo y querubines en el arca. O sea, el sacerdote cuando entraba miraba para los lados y veía ángeles, 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 ángeles. Cristo entra en el cielo, regresa desde el monte de los olivos, viene como el cordero que fue inmolado, que dio la vida por nosotros y que derrotó a Satanás y a la muerte. Y entra al verdadero santuario y él mira para un lado, ángeles, 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 ángeles. Pero ¿cuántos ángeles vio? Miríadas, millares y millones de ángeles. Miraba para el otro lado, miríadas, millares y millones de ángeles. Miraba hacia el frente, miríadas, millares y millones de querubines. ¿De qué tamaño es el santuario celestial? Mira lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo Hebreos 9, versículo 10, el 11. Hebreos 9, 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué tan amplio tiene que ser el tabernáculo celestial o el santuario celestial, donde allí están todas las huestes angélicas alrededor del trono de Dios? ¿De qué tamaño será ese lugar? Por eso Pablo lo dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no está hecho dentro de las cosas de la tierra, es celestial. Y él entró allá no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, el sacerdote entraba a presentarse ante la presencia de Dios con una sangre que era de otro, de un cordero que había muerto allá afuera en el altar de sacrificio. Pero Cristo entra al santuario celestial en medio de las huestes angélicas, pero no a mostrar la sangre de otro, sino que su propia sangre. Por eso la alabanza es al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la alabanza, la gloria, la fortaleza por los siglos de los siglos. Así que lo que vamos a ver es que hay unos símbolos, que era el santuario terrenal, pero que eso representaba lo que existe en la realidad en el santuario celestial y lo que Cristo haría en su vida real. ¿Está bien? Eso es el tema del santuario, porque ya estamos en los últimos temas y es necesario que entendamos por qué había un santuario. Así que mira esto, volviendo a Hebreos 8, ¿verdad? Entonces dice que, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el que se presentó en el cielo mismo ante la presencia de Dios, versículo 2, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, versículo 3 y 4, porque todo sumo sacerdote, los de la tierra, ¿no?, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual no es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si Cristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes, porque los hebreos no aceptaban la abolición del santuario terrenal de su templo de Jerusalén y se negaban a aceptar el ministerio de aquel que ellos habían gritado, crucifícale, crucifícale, y ahora era su sacerdote en el santuario celestial.
Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si Cristo vino a la tierra, Anás y Caifás lo dejarían ser sacerdote. No, antes lo mataron porque tenían celos de él. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes, Pablo está hablando del tiempo presente de su época, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice aquí que los sacerdotes presentaban ofrendas según la ley. ¿Cuál de estas tres leyes ordenaba traer ofrendas al santuario? ¿Los 10 mandamientos? ¿Alguno de los 10 mandamientos dice debes matar un cordero? Ninguno de los 10 mandamientos. La segunda ley, que el mal está en mí. La tendencia al pecado, ¿esa ley nos manda a sacrificar corderos? Tampoco. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí estaban contenidas las ordenanzas de Dios en Éxodo y en Levítico acerca del plan de salvación. Pero en sí, para el pueblo de Israel, todo lo que se hacía en el santuario, como lo debían hacer, el momento en el que lo debían hacer y la manera en que debían hacer, todo eso para ellos era una ley. El cordero debía ser macho. Ley, no que tengo una hembra. No, está violando la ley, debe ser macho. Debe ser de un año y debe ser sin defecto. Por ley debían sacrificarlo, ¿qué día? ¿Se les olvidó? El día 14 del mes primero. No, yo no pude porque ese día estaba ocupado, lo voy a sacrificar el 19. Violó la ley. Era ley, tenían que hacerlo el día exacto y de la manera que Dios lo ordenaba. Perdón. Ahora bien, dice que traen ofrendas según la ley. Mire lo que dice Hebreos 10:8. Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y la Biblia viene hablando en Hebreos de que había que ofrecer o traer ofrendas y ofrecer sacrificio, y dice que eso debían hacerlo según la ley. La pregunta es, ¿cuál ley? Era la ley que a través de la presentar las ofrendas y todas las cosas, que debían hacerlo según la ley. Por ejemplo, en Hebreos 9:22, que nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Se acuerdan el pecador que venía con los pecados? Y cómo, si él estaba contaminado con los pecados, cómo era purificado de que el pecado ya no estuviera más contaminándolo en él, poniéndolo sobre él, cordero. Entonces ya él quedaba sin el pecado. Ahora el cordero es el que está cargando el pecado. Y como el cordero cargaba el pecado, el cordero se moría. ¿Y cómo quedaba él purificado? Con el derramamiento de la sangre de ese cordero cargando su pecado. Por eso dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Así que todo lo del santuario, todo el sistema ceremonial del santuario, eso para el pueblo de Israel era una ley. Si alguien no sacrificaba o no hacía eso, violaba la ley. Pero es una ley diferente a las anteriores. Ahora miremos el problema que enfrentó el apóstol Pablo. Vamos a leer cómo era el proceso de transición entre lo que estaba en el santuario terrenal y que ya eso no debía seguirse cumpliendo para dar paso al santuario celestial. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ellos debían morir. ¿Se acuerdan del primer tema, salvación por sustitución? El día que de él comieres ciertamente morirás, Adán y Eva. Hoy comieron, hoy se mueren. No, no queremos morir, Señor. Bueno, hay una manera que no se mueran. ¿Ustedes aceptan que otro inocente que no ha hecho nada malo muera en lugar de ustedes? Bueno, está bien. Bueno, voy a mandar a mi hijo. Mi hijo va a venir a la tierra y él se va a hacer matar por ustedes. O sea, para que ustedes no tengan que morir, él muere en lugar de ustedes. Pero él no va a venir ni mañana ni pasado mañana, se va a demorar un poquito en venir. Mientras ese día llega en que mi hijo va a venir a morir a este mundo por todos ustedes, ustedes los que crean en esa salvación que mi hijo va a hacer por ustedes, me lo van a demostrar a través de hechos. O sea, ustedes van a tomar un símbolo que representa a mi hijo, y ese símbolo es el cordero. Yo escojo el cordero para que lo represente, tomen. Así que cada vez que ustedes pequen, para que no mueran, debe morir un cordero. ¿Se dan cuenta? Y ese cordero no es el que los va a salvar a ustedes, él solo es el símbolo
del verdadero Salvador, que Él va a venir a morir por todos ustedes, que es mi Hijo. ¿Está bien? Entonces, mientras Él llega, corderitos. Cuando mi Hijo llegue y Él muera por ustedes, ya no más cordero. ¿Está claro? Y Adán y Eva dijeron, está bien, ya entendimos. Pero pasaron siglos y siglos y siglos y siglos, y el pueblo de Israel se encariñó tanto con ese templo tan bonito. Ay, mira qué piedras, qué edificios, que cuando el verdadero Cordero de Dios murió en la cruz, ellos no querían soltar el templo de Jerusalén, querían seguir apegados a los rituales y a los símbolos, cuando ya la realidad estaba allí. En pocas palabras, el santuario era como la fotografía, mientras el que iba a venir llegaba. No sé si les ha pasado, pero los enamorados hablan con las fotos. Los enamorados hablan con las fotografías, tan lindo, y se la ponen aquí, junto a mi corazón. Y lo miran todos los días, hola mi amor, ¿cómo necesitas? Y está loco, está hablando con una fotografía. No, lo que pasa es que la novia no está lejos. Y entonces habla con la fotografía. Hasta que un día la novia llega a visitarlo. ¿Y él qué? ¿Sigue hablando con la fotografía? Se olvida de ella. Hola mi amor. Y ahí sí está la persona que está en la fotografía. Pero se imaginan a alguien que llegó la novia a visitarlo y él, ¿qué? ¿Usted qué quiere? Hola mi amor, mire esta. Pero yo soy tu novia. No, mi novia es ella. Pero esa soy yo. No. Y se queda con la fotografía y desprecia a la novia. El pueblo de Israel tuvo la fotografía del Salvador. Corderos, 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 corderos. Llegó el Salvador. Yo soy. Tú no. Y siguieron con los corderos. Y negaron al Salvador. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Se quedaron con la foto. Y se aferraron a su santuario y a su templo. Qué piedras, qué edificios. Y era el momento de dejar los símbolos para comenzar a estar en las realidades. ¿Qué dice Hebreos? En el capítulo 10. Bueno, vamos a leer desde el 9. Mire bien, Hebreos 9, versículo 1 al 10. Al 11 dice, ahora bien, aún el primer pacto, y noten que habla de un pacto, primer pacto y nuevo pacto. Hoy vamos a ver qué es eso de primer pacto y nuevo pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo que la Biblia llama primer pacto tenía que ver con el santuario terrenal. O sea que el primer pacto tenía que ver con los símbolos o con las realidades. Con los símbolos. Primer pacto, todo lo simbólico. Nuevo pacto, todo lo real. Ejemplo, el pacto era que ellos tenían, el que mate cordero significa que está creyendo en el Salvador, entonces yo lo voy a perdonar. Ese era el pacto. Pero llegó el nuevo pacto. ¿Y qué era el nuevo pacto? Jesús llega en la Santa Cena, toma la copa. Eso está en Mateo 26, 26 al 29, dice, y Jesús tomó el pan, partió y lo dio entre sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? El primer pacto, santuario terrenal, sangre de corderitos. Nuevo pacto, santuario celestial, realidades, sangre del verdadero cordero, Cristo Jesús. Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Está bien? Así que aquella ley que ordenaba matar corderos, comer panes sin levadura, cordero asado y circuncidarse, todo eso, llegaba un momento en que iba a ser quitado, porque ya no se necesitaba la parte simbólica del plan de salvación, porque ahora venía la parte real del plan de salvación. Es lo que dice aquí Hebreos 9:1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes, la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, y de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pablo dice, eso tiene mucho detalle, pero ahorita no les voy a explicar todo. Ahora miren la parte que viene. Y así dispuestas estas cosas, Pablo estaba describiendo santuario terrenal o santuario celestial. ¿Santuario qué? Terrenal. Santuario terrenal.
Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Qué día era que entraba ese día una sola vez al año? El día de la expiación. Una sola vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto. Se dan cuenta que eran unos símbolos para que el pueblo de Israel entendiera algo. ¿Qué era lo que Dios quería que el pueblo entendiera? Dando, versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién fue el que dijo yo soy el camino? Jesús. No se había manifestado aquel que venía a decirle yo soy el camino, yo los voy a guiar de regreso al Padre. No se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ahora noten qué libro estoy leyendo de la Biblia. Hebreos. Alguien me dice, ay, ¿ustedes para qué estudian el santuario? Ese es de Éxodo, de Levítico, eso ya está abolido. No lean el Antiguo Testamento, eso está abolido. Estoy leyendo en el Nuevo Testamento, estoy leyendo en Hebreos. Y Hebreos está haciendo referencia a aquello de Levítico y de Éxodo, porque yo no puedo entender el final sin saber el principio. Se necesita estudiar el principio para, ya entiendo el final. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, los símbolos no salvaban, salva es el Cristo real. Pero mientras Él llegaba, Dios aceptaba los símbolos. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas. Grábense esto un momentito. Todos esos símbolos consistían ¿en qué? En comidas y bebidas. En las fiestas solemnes tenían que comer el cordero asado, hierbas amargas, panes sin levadura. ¿Ah? O sea, tenían que practicar la fiesta solemne comiendo cosas. Y de esa manera estaban aceptando ese Salvador que iba a venir, ya que consiste solo en comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas como una ley. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Cuándo esas cosas iban a ser reformadas? A partir de la cruz, lo que dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sencillamente está diciendo, toda la parte simbólica era solo símbolo hasta el tiempo de la venida del Mesías. Después de eso, eso quedaría abolido. Y todo ese sistema del sacrificio del santuario era ¿qué? Era una ley para el pueblo, tenían que cumplirlo al pie de la letra. Ahora miremos aquí, en el momento en que Adán pecó, cuando Adán pecó, ¿verdad? Hasta el tiempo de Cristo hay 4000 años. Y del tiempo de Cristo hasta hoy hay 2000 y algo de años. Ahora bien, ¿cómo somos salvos nosotros? Porque aceptamos a Cristo, Él es el Salvador, Él derramó su sangre por mí, todas esas cosas. ¿Y en qué creían los que vivían antes de que Jesús viniera? ¿Ellos en qué podían creer si no había evangelios? No, el Salvador no había muerto. Entonces, ¿ellos en qué? ¿Cómo eran salvos? Dios le dio a ellos un sistema de símbolos. Un sistema de símbolos. Entonces, todo eso, que tomarán el cordero, que lo pondrán en el altar, que pondrán las manos, que le confesarán los pecados, que el cordero morirá. Y todo eso era una serie de ¿qué? Símbolos. Y todos esos símbolos era como el primer pacto, ya que consiste solo en comidas, bebidas, porque todo eso simbolizaba algo. ¿Se acuerdan de la levadura? Comían panes sin levadura. ¿Qué representan los panes sin levadura? Que el Señor quiere que nosotros seamos sin levadura, sin malicia, sin maldad, sin la doctrina de los fariseos, los saduceos, sin creencias falsas, sin las mercaderías de Babilonia. A propósito, ¿cómo va lo de la levadura en la casa? ¿Ya barrieron? ¿Ya sacaron la levadura? Porque el Señor dice, no se hallará levadura en tu casa ni en tu territorio.
¿Ya revisaron la última gaveta? ¿Dónde están aquellos discos? ¿Ah? Allá donde están aquellas revistas. ¿Todavía las tienen? ¿Todavía no les han sacado? Panes sin levadura. El Señor no le interesa que comamos panes sin levadura. El Señor lo que quería era simbolizar que el pueblo sacara todo aquello que le contaminaba. Amén. Así que todo eso era a través de símbolos. Pero desde que Cristo viene y muere por nosotros hacia nuestros días, ahora la salvación se basa ¿en qué? En realidades. Ya no es un cordero muriendo en el altar de holocaustos. Ahora es Cristo muriendo en el Calvario. Ya no es sangre de cordero simbólico. Ahora este es mi sangre del nuevo pacto. Ahora bien, ¿qué parte de la cruz hacia atrás? Santuario terrenal. De la cruz hacia adelante, santuario celestial. ¿Qué más sigue? Entonces vamos a ver símbolos. Eran salvos porque moría un cordero. En las realidades somos salvos ¿por qué? ¿Muere quién? Cristo. ¿Pero qué querían los judíos? El pueblo de Israel de los tiempos de Pablo, aquellos cristianos que se bautizaron en Pentecostés, que eran judíos de diversas nacionalidades. O sea, judíos pero que vivían en el extranjero. Y se bautizaron y muchos judíos se entregaron a Jesús en la época apostólica. Pero ellos aceptaron que Cristo era el Salvador, que realmente era el Hijo de Dios porque había resucitado y todo, pero ellos tenían una pequeña confusión. Ellos decían, listo, Cristo es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, lo acepto como mi Salvador. Y se bautizaban y ahora eran de la iglesia cristiana. Pero el día 14 del mes primero salían corriendo a sacrificar cordero. O sea, estaban viviendo las realidades, pero tenían un pie todavía ¿dónde? En los símbolos. Y ellos no habían entendido que ya no tenían que hacer más eso. Creían en Jesús, aceptaban la salvación de Cristo y hasta se habían bautizado. Pero luego venía el día de los panes sin levadura y a comer 7 días panes sin levadura. O sea, seguían practicando los símbolos, aunque ya estaban bajo las realidades. Por ejemplo, acá en los símbolos tenían que comer panes sin levadura. ¿Eso en la realidad qué significa? Una vida sin pecado y sin falsas creencias. Desechar toda doctrina falsa. Pero ellos, aunque habían desechado la fornicación, la adoración de los ídolos, y habían desechado todo eso, pero el día 15, el día 21 del mes primero, panes sin levadura. Entonces Pablo decía, ¿pero qué están haciendo? Oh, hay que guardar la ley, Pablo, hay que guardar la ley, porque si no guardo la ley me pierdo. ¿A cuál ley se estaban refiriendo? ¿A los 10 mandamientos? No, a la última, a la ley ceremonial del santuario, porque todos los judíos tenían eso bien claro, que tenían que cumplir todos los rituales como una ley. Y el que no lo cumpliera, dice en Levítico y Deuteronomio, será cortado de su pueblo. ¿Se acuerda que lo leímos en la fiesta solemne? Entonces ellos no habían entendido esa parte de que ya eso había quedado atrás. En los símbolos, los sacerdotes que ministraban en el templo, Anás, Caifás. En las realidades, Cristo nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Símbolos. Era todo el santuario terrenal de Hebreos 9. Realidades. Estamos ahora en el santuario ¿qué? Celestial. Ya no más querubines de oro, ahora querubines vivos. Todo este sistema de símbolos es lo que se llamaba el primer pacto. El primer pacto. Y todo el sistema de realidades se llama el nuevo pacto. Hay personas que creen que el antiguo pacto eran los 10 mandamientos, la ley de Dios, y que el nuevo pacto es, ya no hay que guardar la ley de Dios. Soy libre porque Cristo la guardó por mí, y que Cristo abolió los 10 mandamientos. Miren eso, que el primer pacto era la obediencia a los 10 mandamientos, y que el nuevo pacto es, ya no hay que guardar los 10 mandamientos porque ahora somos salvos, no por la ley, sino por gracia. Y hay textos bíblicos que hablan de eso. Y dice, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La cuestión es que ellos toman, cuando dice no estás bajo la ley, ellos asumen que esa ley es los 10 mandamientos. Pero acuérdate que son ¿qué? 4 términos ley. Cuando dice, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, antes de aseverar que ya no debemos guardar los 10 mandamientos porque estamos bajo la gracia, debes preguntarte, cuando ahí dice ya no estás bajo la ley, ¿a cuál ley se refiere? ¿Es a los 10 mandamientos? Yo les hago una preguntita nomás póngale lógica. Imagínate una persona que no es ni cristiano y tú le preguntas solo por simple lógica, de pronto sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, pero mira esto. Si con los 10 mandamientos de la ley de Dios vigentes
el mundo está como está. ¿Te puedes siquiera imaginar cómo estará el mundo si se le dice a todo el mundo que ya no hay que guardar los 10 mandamientos porque Cristo los abolió en la cruz? Si con la ley de Dios diciendo lo que dice y estamos en este mundo como estamos, ¿puedes imaginarte cómo estaríamos si le decimos a todo el mundo que ya no hay 10 mandamientos? Si el mandamiento dice no matarás y hay tantos muertos a diario, Dios mío, ¿qué tal diciendo ya no, tranquilo, él abolió en la cruz, maten a todo el que quieran? Ah, no, eso está vigente, hermano, ¿cómo le ocurre? No me puede matar, ese mandamiento está vigente. Si el mundo con la ley de Dios vigente está como está, imagínate diciendo a la gente ya lo de no adulterarás ya se acabó, eso lo quitaron. Eres libre, libre para ir a pecar. Eso es lo que llamamos libertad. O sea, me abren la puerta de la cárcel y salgo de ella y ahora me convencen que soy libre de decidirme por mi propia voluntad de volverme a meter a la cárcel. Claro, eso es lo que Satanás quiere que yo crea para volver a encerrarme. No es que Cristo me liberó y Él no pudo hacer nada para impedirlo, entonces Él ahora quiere que yo me encierre yo solo. Y algunas personas tienen ese concepto porque tal vez no saben que cuando la Biblia menciona la palabra ley, la menciona con ¿cuántos significados? 4. Así que cuando dice, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, esa palabra ley, asegúrate bien si son los 10 mandamientos. O puede ser una de las otras 3, ¿cuál será? ¿Qué es eso de primer pacto y nuevo pacto? Primer pacto es todo lo simbólico. Voy a poner varios ejemplos de los símbolos del primer pacto que tenían que ver con esa ley, la cuarta ley, la que estamos estudiando hoy, que era una obligación para el pueblo de Israel porque estaban viviendo la parte simbólica. A ver, dice allí Deuteronomio 4:13. Miren ustedes lo que era el primer pacto, Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto. ¿Su qué? Su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 4:13? Que es el pacto de Dios. Los 10 mandamientos escritos por Dios, ¿en dónde? En 2 tablas de piedra. Eso es lo que dice ahí que es el pacto de Dios. ¿Qué será el nuevo pacto? Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, versículo 8 al 10. Hebreos 8, 8 al 10 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál fue el pacto que hizo con los padres? Los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. Entonces dice, mira, voy a hacer un nuevo pacto, pero no como el que hice allá con los papás de ustedes, los antiguos. El día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto que él hará después de aquellos días? ¿Cuáles días? Los días de la cruz. ¿Cuál es el pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días. ¿Cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes. Nota que el nuevo pacto no es quitaré mis leyes. Ese no es el nuevo pacto. Y está en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Va a decir, es que usted está leyendo en el Antiguo Testamento, eso fue abolido. Estoy leyendo en Hebreos, cerquita de Apocalipsis. Este es el nuevo pacto. ¿Cuál? Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón los escribiré. Ahora bien, si ustedes miran el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿qué notamos allí?
Porque tengo un amigo que me decía una vez, Alberto, es que el pacto, el antiguo pacto era los 10 mandamientos que el pueblo tenía que cumplir la ley para ser salvos. Y luego vino el nuevo pacto, es que Cristo guardó la ley por nosotros y ya yo no tengo que guardar la ley. O sea que como el primer pacto era poner la ley y el nuevo pacto es quitar la ley. Eso es lo que Satanás quisiera. Primer pacto, los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. Nuevo pacto, los 10 mandamientos escritos por Dios, pero ¿dónde? ¿Qué es lo que varía del antiguo pacto al nuevo pacto? ¿Varía la ley de Dios? No, la ley de Dios está en el antiguo pacto y está en el nuevo pacto. Que Dios las escribe en el antiguo pacto, ¿quién las escribe en el nuevo pacto? Dios también. ¿Qué es lo que varía? Que en el antiguo pacto Dios escribió las leyes en tablas de piedra. Acuérdate que todo lo del primer pacto era la parte de los símbolos. ¿Qué quería Dios simbolizar al entregarle a Moisés su ley escrita en tablas de piedra? Que lo que se escribe en la piedra no se borra, queda allí tallado. No sé si han visto esas personas cuando pavimentan un andén y ponen allí cemento fresco, por favor no pisar. Y nunca falta el gracioso que toma una varita y enseguida pone Roberto y María y un corazón atravesado por una flecha. Y cuando ese cemento se seca y se vuelve piedra, quedó allí Roberto y María unidos por esa flecha. No se borra, quedó tallado en la piedra. Pero después Roberto termina con María y ahora Roberto anda con Rosita. Y viene Roberto con Rosita paseando y de pronto, en esta calle hay un pedazo de piedra ahí en el piso que dice Roberto y María, donde Rosita vea que no me mata. Ay, vámonos a meternos por otra calle, ¿sí? Y no se borra. Tendrían que romper el andén, romper la roca para borrarlo. Así que Dios, al entregar sus 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra, Dios está entregando un símbolo. Yo quiero que mi ley no se borre. ¿Dónde comenzó el problema del pecado? En el cielo. ¿En quién comenzó? En Lucifer. ¿Y qué fue lo que él hizo allá? Profanaste tu santuario y pecaste, dice el Señor. Y si Lucifer pecó en el cielo, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. O sea que en el cielo había ley cuando Lucifer se rebeldizó, claro. Y pecó por eso. Así que los 10 mandamientos en tabla de piedra es un símbolo. Ahora, ¿cuál es la realidad? A Dios no le interesan sus 10 mandamientos en una piedra. ¿Para qué? ¿Que se ve bonito? Sí, se ve bonito. Pero lo que Dios realmente quiere es que su ley esté ¿dónde? En la mente y en el corazón de sus hijos. Por eso este es el nuevo pacto que haré. Así que quita el símbolo y viene la realidad. Dios quiere sus 10 mandamientos en la mente y en el corazón de sus hijos. Símbolo, realidad. Primer pacto, nuevo pacto. Antiguo pacto, ¿qué más tenemos? Sangre de corderos, ¿verdad? Ese era el pacto. Caín violó el pacto, no había cordero por ningún lado, no había derramamiento de sangre en el cordero. Bueno, Caín, te mueres con tus pecados. Abel aceptó el cordero del pacto, entonces fue salvado, fue perdonado. ¿Y qué tenemos en el nuevo pacto? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Noten, el primer pacto, símbolos. Nuevo pacto, realidades. La sangre de Cristo es la verdadera. Y estos son apenas unos cuantos ejemplos. El caso de la circuncisión. Todo israelita tenía que ser circuncidado. Y de pronto llega Pablo y le dice a los nuevos cristianos, tranquilo, ¿te circuncidaste? Bien. ¿No te circuncidaste? Tranquilo también. Y los judíos, Pablo, ¿qué estás enseñando? Eso es una herejía. Estás enseñando a la gente a violar el pacto. Porque Pablo le decía que ya en Cristo ni la circuncisión vale ni la incircuncisión. Porque ahora estábamos ¿en qué? En las realidades. Mire esto. Esto de la circuncisión es bien interesante. Ellos, el pueblo de Israel, desde los tiempos de Abraham, Dios hizo un pacto. Dijo, bueno, Abraham, voy a establecer un pacto contigo. Y para símbolo de ese pacto debe circuncidar el prepucio.
y a sus hijos varones, y de ahí en adelante todas las generaciones, en el día octavo el bebé debía ser circuncidado, si era del pueblo de Dios, para que Dios tenga pacto también con él, de salvación. Resulta que ¿por qué Dios escogió eso del prepucio? ¿Por qué ese símbolo? ¿Por qué no escogió como símbolo amarrarse una cintilla en el dedo? Decir, soy de Dios, mire. ¿Por qué el prepucio? ¿Por qué la circuncisión? El prepucio es aquella piel que cubre el glande del hombre. Y el glande es la parte más sensible. Y Dios le dice, quítate el prepucio para que seas muy sensible. Así que todos los que son de mi pacto, circuncidados. Pero ¿qué quiere Dios simbolizar con eso de la circuncisión? Leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 10:16. Desde el principio Dios les decía al pueblo qué era lo que Él esperaba de ellos. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Así que en la parte de símbolos circuncidaban el prepucio, y en la parte de las realidades, ¿qué circuncidaban? Circuncidad vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere decir? Sé de corazón sensible. No podemos ser cristianos insensibles. Ah, pero fui circuncidado al octavo día. ¿Y qué? Eso era un símbolo nomás. Dios persigue algo más allá, algo en tu vida. No rituales allí que yo cumplo todo como el joven rico. Todo esto lo guardo desde mi juventud, pero no amaba a nadie. No compartió sus bienes con el prójimo. No amaba al prójimo. No siguió a Jesús. Tampoco amaba a Dios, pero guardaba todo. Un guardador de normas, pero no fue salvo. Así que el Señor simbolizaba con la circuncisión sensibilidad. Quiten aquello que impide que sea sensible, porque el Señor quería prefigurar la realidad. Circuncidaos vuestro corazón, no sea de dura cerviz. Yo les hago una preguntita. Aquella parábola, Jesús viene, dice que venía un hombre bajando de Jericó y lo asaltaron, le robaron todo y lo dejaron herido, medio muerto y desnudo, desangrándose. En eso pasa un hombre, y Jesús pudo haber dicho, pasó un comerciante, pasó Zaqueo. Jesús pudo haber dicho, pasó la legión romana, y dijeron, pobre tipo. Jesús pudo haber dicho que pasó una caravana de ismaelitas, pero el ejemplo que pone Jesús es que dice que pasó un levita. Y el levita era una persona que ministraba ¿dónde? En el santuario, en el templo. Era una persona encargada de los servicios de adoración y de enseñar al pueblo lo que eso significaba. Pasó un levita, lo vio y siguió de largo. Pasó un sacerdote, también ministraba en el santuario. Noten que en cuáles son las únicas dos páginas de la Biblia donde no se menciona santuario. En la primera y en la última. Ahí tenemos un levita, un sacerdote. ¿Eso qué es? Santuario. Y pasa el sacerdote, lo miró y pasó de largo. Esas personas, el levita y el sacerdote, ¿eran circuncidados del prepucio, sí o no? Sí, eran del pacto de Abraham. Pero ¿eran circuncidados de su corazón? ¿Eran sensibles? No, no eran sensibles. De pronto dijeron, pobrecito, ¿cómo está este mundo, verdad? Pero voy a llegar tarde a la escuela sabática, porque me toca la bienvenida. Eso está bien, tener la bienvenida en la escuela sabática. Pero si pasas cerca de alguien y tú ves que tiene una necesidad, por algo Dios te hizo pasar por ahí. Porque si tú eres un hijo de Dios y pasaste por ahí, y que tú hayas pasado por ahí, da lo mismo que se haya pasado el mundano más mundano de esta tierra. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué para qué Dios te hizo pasar por ahí? Es lo mismo que no hubieras pasado por ahí. Y luego dice el Señor que pasó un samaritano, alguien despreciado por los del templo. Porque los samaritanos decían que no había que venir al templo de Jerusalén a adorar. Allá en el monte yo puedo adorar y Dios me escucha. Y pelean esa pelea. Es desde en el monte o en el templo donde hay que adorar. Y Jesús dijo, mira, ni aquí ni allá. La hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, pasa el samaritano, lo miró, se acercó y fue movido a misericordia. Se bajó del asno, se agachó, lo levantó, lo limpió, curó sus heridas, lo vendó. Se quitó algunas cosas para poderle cubrir allí.
lo subió en su cabalgadura y él siguió a pie, llevando en el asno, que el asno podía llevarlo a él, llevaba el herido. Y él fue a pie, y quién sabe para dónde iba, pero llegó al mesón. Quizás se desvió de su camino y de sus diligencias, pero fue al mesón. Y le dijo al mesonero, mira, por favor, cuídalo, cuídalo. Cuídalo bien. Y aquí te voy a dejar dinero, por si tienes que gastar en el cuidado de este hombre. Aquí tienes dinero. Si gastas de más, no te preocupes. Cuando yo regrese te lo pagaré todo. Y el hombre siguió su camino. Este hombre era circuncidado, el samaritano estará circuncidado en el prepucio o en el corazón. No sabemos si era circuncidado del prepucio, no tengo ni idea. Si era circuncidado de su prepucio, no sabemos. Pero una cosa que sí tengo bien clara es que era circuncidado ¿dónde? En su corazón. Así que, queridos amigos, la cuarta ley es todo ese sistema de símbolos que era a través del santuario. Era una ley, dice, ofrendas que se ofrecen según la ley. Eso era una ley para el pueblo de Israel. Pero que cuando viene Cristo, ¿qué hizo él? Todo ese sistema, cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, quiere decir el Señor, no más santuario terrenal, no más panes sin levadura, no más corderitos, no más sacerdotes, no más día de la expiación en la tierra, ahora el día de la expiación va a ser allá, no más circuncisión, no más cordero asado, no más hierbas amargas, no más Pascua. Resulta que parte del santuario también consistía en ¿qué? En unas fiestas solemnes. ¿Se acuerdan las fiestas que vimos en el itinerario de Dios? ¿Cuál fue la primera fiesta? La Pascua. ¿Qué día celebraban la Pascua? El día 14 del mes primero. ¿Qué día escogían el cordero? El día 10. ¿Se acuerdan cuando vimos en la fiesta solemne que el cordero moría el día 14 entre las 2 tardes, pero que el día 15 era el día de los panes sin levadura y que debían comer panes sin levadura? ¿Cuántos días? 7 días. 7 días debían comer panes sin levadura. Y que de esos 7 días que iban del día 15, vamos a anotarlo, pastor, allí. El pueblo de Israel tenía los días de la semana, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, días de trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Entonces ahí tenemos el día 4, el día 11, el día 18, el día 25, eran Shabbat y debían guardarlo. ¿Según qué ley? ¿Según qué ley debían guardar el Shabbat? La ley de Dios, o sea, de las 4 que anotamos ahorita, ¿cuál de ellas? La primera. Así que esos días que están en rojo son de la primera ley. ¿Está bien? Pero además de eso, habían otros días Shabbat que el pueblo guardaba, que tenían que ver con el santuario. Entonces tenemos que el día 14 era el día de la Pascua. El día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Día 16, día 17, día 18, día 19, día 20 y día 21. Del día 15 al día 21, 7 días debían comer panes sin levadura. Eso ya lo vimos en el itinerario de Dios. Ahora bien, el Señor le decía al pueblo de Israel, el primer día de los panes sin levadura será día de reposo. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea que era un ¿qué? Era un Shabbat también. Así que ellos trabajaban el domingo 12, el domingo 13, el lunes 13, el martes 14 celebraban la Pascua, mataban el cordero. Y el día miércoles 15 no trabajaban. Era día de descanso, no había preescolar, no había universidad, no había colegio, no había droguería, no había panadería, no había nada. Era un Shabbat de reposo. Pero no era de la ley de los 10 mandamientos. ¿De qué ley era ese? De la ley ceremonial, o sea, de las 4, ¿de cuál? De la cuarta, de la última. ¿Qué otro día también tenían? Dice que el primer día y el día último de los panes sin levadura. El primero y el séptimo día de los panes sin levadura. El día 15 y el día 21 debían ser ¿qué? De reposo. Así que el pueblo de Israel esa semana guardaba el día 15, el día 18, el día 21 y el día 25. Eran 4 días de Shabbat. En ese mes habían 4 y 2, 6 Shabbat en ese mes. Pero de los 6 Shabbat, ¿cuántos eran de la ley de Dios de los 10 mandamientos? 4. ¿Y cuántos eran de la ley ceremonial del santuario? 2. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz y todo el sistema simbólico del santuario quedó abolido, ¿qué pasó con estos días Shabbat? ¿Ah? Quedaron abolidos. Entonces, ya no más guardar el primer día los panes sin levadura, ni guardar más el día 15 del día 21 los panes sin levadura. Quedaron que abolidos.
ahí viene la confusión cuando un cristiano te muestra Colosenses. Colosenses 2, Colosenses 2:16, ¿qué dice? Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Hebreos del santuario? Lo cual era símbolo de las cosas a venir, ya que consistía solo en ¿qué? En comidas y bebidas. Debían comer el cordero asado, panes sin levadura, hierbas amargas, todo eso, para cumplir la ley del santuario. Entonces Pablo le dice a los colosenses, nadie os juzgue en comida, bebida, ni lunas nuevas, ni días de fiesta, ni días de sábados. Entonces un cristiano te dice, ¿se da cuenta que no hay que guardar el sábado? Ustedes están equivocados siguiendo guardando el sábado, porque eso fue abolido por Cristo en la cruz. Pero es que ese hermano no sabe que el término ley la Biblia lo utiliza con 4 significados diferentes. Qué confusión, y esa confusión la hubo en los tiempos de Pablo. ¿Qué pasó? En la iglesia, imagínate que esta es la iglesia de Jerusalén y hay un concilio de cristianos y vengan todos los cristianos que fueron bautizados. Entonces habían cristianos de origen judío, habían sido circuncidados de pequeñito, habían descendientes de Abraham y creyeron en Jesús y se bautizaron y dijeron, Él es el Salvador, yo me bautizo. Pero también vinieron hermanos de Corinto evangelizados por Pablo, filipenses evangelizados por Pablo, efesios, y también vinieron gálatas y colosenses y tesalonicenses y corintios y romanos. Cuando esos hermanos entran a la iglesia, ellos eran de origen griego. Y cuando ellos querían bautizarse, por ejemplo, si ustedes miran al carcelero de Filipo, él no era israelita. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo y Silas? Oh, tienes que circuncidarte y celebrar la Pascua, los panes sin levadura, porque si no tienes el pacto de Dios. No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo, eso es todo. Eso no, ¿me puedo bautizar ya? Bautícese ya. ¿Se acuerdan del etíope? Un extranjero. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ah, es que usted no es circuncidado, usted no es descendiente de Abraham, usted no celebró la Pascua antes de ayer. Pero no, ¿qué le dice? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puede. Ah, listo, y se bautizó enseguida. Entonces, cuando había un concilio de la iglesia, vienen todos esos hermanos que eran bautizados cristianos, extranjeros y cristianos de origen judío. Y miren lo que sucede. Cuando están en la iglesia, le dice el hermano judío al hermano colosense, ¡tum! Hermano, ya sabe, mañana es Shabbat, no puede abrir la panadería. ¿Shabbat mañana? No, hermano, mañana es martes. No, hermano, mañana es Shabbat, no puede abrir la panadería. Y tiene que comer hierbas amargas y panes sin levadura. ¿Qué? Si no hace eso, viola la ley. Y lo acusan en la iglesia y lo borran. ¿Cómo así? ¿Pero de qué me está hablando usted? Hermano, mañana paso por su panadería, como la ve abierta, violó la ley. Pero hermano, si yo solo la cierro los sábados, mañana es martes. No, mañana es Shabbat. ¿Y de qué Shabbat le estaba hablando el hermano judío al hermano colosense? Que era 15 o que era 21 y era martes. Hermano, mañana es martes. No, mañana es Shabbat. Entonces el hermano colosense sale todo preocupado y busca a Pablo. Pablo, en la iglesia me van a borrar, me van a sancionar. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Nada, fui al concilio de la iglesia y un hermano me dijo que mañana era Shabbat y era martes. ¿Qué más te dijo? Y que tenía que comer esto y esto. Ah, no te preocupes, hermano colosense. No le des color a eso. Tú tranquilo, tú sigue como va. Lo que yo te expliqué, bueno, pero arréglame eso. No, yo le voy a escribir una cartita. Y llega el apóstol Pablo a los colosenses y le dice a los colosenses, hermanos colosenses, no se preocupen por lo que le dicen los judíos. Nadie los juzgue en comida. Eso de hierbas amargas, panes sin levadura, cordero asado, tranquilos, no tienen que comer nada de eso, ya no. Los símbolos cayeron, estamos en la realidad de nadie juzgue en comida, bebida, o lunas nuevas, días de fiestas y sábados. Estos sábados, no aquellos. Y el hermano colosense dijo, bueno, Pablo, menos mal. Sí, no te preocupes, cuando te digan algo tú no le pongas cuidado. Pero los hermanos judíos estaban equivocados. Eran judíos cristianos de la iglesia cristiana apostólica. Entonces Pablo tuvo que verse, así como le escribió a los colosenses, ¿a quienes tuvo que escribir también? A los hebreos. Y decirle, hermanos hebreos, ¿qué les está pasando? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Señores hebreos, ya no más símbolos, estamos en la realidad. Y le escribió una de las epístolas más largas para aclararle a los hermanos hebreos que eran cristianos bautizados
que no obligaran a los hermanos cristianos que eran de origen extranjero, que se tenían que circuncidar y todas esas cosas. Eso ya no. Entonces, ¿sabe de qué acusaron a Pablo? En Jerusalén, y ese fue uno de los problemas que se ganó Pablo. Busquen conmigo Hechos 21, 17. Hechos 21, 17 al 26. Mire lo que le pasó a Pablo. Pablo llega a Jerusalén de sus predicaciones en el extranjero y dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿En dónde? Jerusalén, los hebreos. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Qué le están diciendo los dirigentes de la iglesia? Oye, Pablo, ¿cuántos se han unido a la iglesia? Judíos y celosos por la ley. ¿De cuál ley le estaba hablando ahí? ¿Eran celosos de cuál ley? La cuarta. Todos los rituales, ellos eran bien celosos de guardar los panes sin levadura, las hierbas amargas, el Pentecostés, el día de la expiación. Ellos guardaban toda esa, pero eso guardaban esa, y sin embargo se estaban bautizando creyendo en Cristo. Ahora mira lo que dice, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Por qué hablaban esos rumores respecto a Pablo? Oye, ¿sabes que Pablo por allá lo oí predicando? ¿Y sabe qué le dijo? Que no había que circuncidarse. ¿Que qué? Y que no había que comer hierbas amargas y que no había que celebrar la Pascua. ¿Cómo? Está enseñando que apostaten de la enseñanza de Moisés. Y Pablo lo que le estaba diciendo es: señores, los símbolos ya no más, ahora las realidades. ¿Está claro eso? Que le enseñaba a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Cuál ley? ¿Se dan cuenta? Hombre, Pablo, listo ya, pero haz que estás cumpliendo el voto y haz el ritual de rasurarte la cabeza, eso, para que todos vean que tú andas ordenadamente conforme a la ley. ¿Pero cuál ley? No los 10 mandamientos, la ley ritual. Para que los judíos se calmaran, porque estaban ofendidísimos, porque Pablo andaba predicando que ya no había que matar cordero, ni que había que celebrar días, ni guardar sábados ceremoniales. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo. Ahora miren el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces diciendo: varones israelitas, versículo 28, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. ¿Cuál lugar? El templo. Ahora bien, en Gálatas la discusión era, y Pablo les dice, porque los que creen que se van a salvar por las obras de la ley no van a ser salvos. Porque era que los judíos creían que ellos iban a ser salvos si mataban corderos, si se circuncidaban, si comían los panes sin levaduras, si comían hierbas amargas. Ellos creían que así se iban a salvar. Entonces Pablo les escribe en Gálatas, que fueron los primeros versículos que leí ayer: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No está hablando de los 10 mandamientos. El hombre no es justificado por guardar todo lo del santuario, sino por la fe de Jesucristo. O sea, no por símbolos, sino por realidades. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley,
porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, a ti no te va a justificar que te circuncidaste, que yo soy circuncidado el 8º día, que yo guardo los panes sin levadura, que yo mate cordero, que yo... Eso no te va a salvar. Te va a salvar es si Cristo muere por ti y tú lo aceptas como tu Salvador. Así que el problema que había en torno a la ley era eso, queridos hermanos, que definitivamente los judíos que se bautizaban en la iglesia apostólica no querían dejar de guardar eso. Y ellos creían que eran salvos, era por todo lo que hacían. Y nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Tenemos la última lámina. Toda la parte del primer pacto, ¿cómo? Abolido. No más símbolos. Amén. No más símbolos. Yo les quiero hacer una pregunta. Hay un hombre en Colombia que se llama Jaime Jaramillo. El ingeniero Jaime Jaramillo, ¿lo han oído nombrar? Sale en Bogotá y saca niños de las alcantarillas. Les compró una casa. Saca niños de esos huecos, gamines, y los educa, paga personas, y ahora está haciendo campaña en la empresa privada para ayudar, y ha abierto toda una fundación que se llama Niños de los Andes. Investiguen sobre él. La pregunta es, ¿esta persona es circuncidada, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La próxima vez que tú pases con tu Biblia bajo el brazo, porque vas corriendo, porque vas para la iglesia, porque la conferencia ya va a comenzar, y ves un niño acostado en el piso, tal vez está drogado y está tapado con periódicos, lo más probable es que uno diga, ¿cómo está el mundo, verdad? Y siga de largo. Hay dos ejemplos a seguir. O hacemos igualito que el levita y el sacerdote, o hacemos igualito que el samaritano. Tú eliges. Pero lo que elijas, demuestras si estás circuncidado, si eres sensible aquí, si sientes, si te duele ver sufrir a otros. Si te duele, actúa. Ya no estamos más bajo la ley de todos esos símbolos. Ahora vivamos la realidad de ser hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos quisieran pedirle en esta oportunidad, Señor, que tu Espíritu Santo quite de mi corazón esa capa dura que me hace tan insensible al dolor ajeno, que me hace tan insensible a ver sufrimiento y dolor y no sentir nada y ser indiferentes? ¿Cuántos quisieran, colocándose de pie, pedirle a Dios que nos convirtamos en elementos de cambio en esta sociedad en la que vivimos? Y que realmente comencemos a dar la mano a otros, a sentir el dolor del otro, porque nuestro corazón está ¿qué? Circuncidado. Cuando leas la Biblia y tropieces la palabra ley, acuérdate de preguntar, ¿cuál de ellas? No digas enseguida los 10 mandamientos. Pregúntate, ¿cuál de ellas es la primera? ¿Es la segunda? ¿La que es una maldición? ¿Que heredamos la tendencia al mal? ¿Será esa? Esa la clavó Jesús en la cruz. La naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál Jesús más anuló? Toda esa de todos los símbolos. Ahora estamos en las realidades. Amén. Y guardando los 10 mandamientos, los cuales serán guardados por la eternidad. Cuando en Isaías 66, 22 y 23 dice que será de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Se seguirá guardando el sábado allá, porque la ley de Dios es eterna, porque es un trasunto de su carácter. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu Espíritu Santo lo has enviado a la tierra para luchar en el corazón de cada uno de nosotros, para arrancar de él esa coraza dura, esa piedra que cubre nuestro corazón y que no nos deja sentir, que ni siquiera sentimos a veces remordimiento por el mal. Señor, haz que podamos ser sensibles y podamos ser llenos de tu amor y poder mirar a los demás en su necesidad y darle la mano. Que no digamos más al que sufre necesidad, oraré por ti, sino que le digamos, ¿qué quieres que haga por ti? Y después de darle la mano, decirle, seguiré orando por ti. Porque la fe sin obras es muerta. Señor, bendícenos, transfórmanos, que más que miembros de iglesia, comencemos a ser hijos e hijas de Dios. Gracias por escucharnos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.
Amén.